Hermanos, Dios los bendiga. Pueden checar tal vez si el que está al lado de ustedes no se ve como esta persona que tiene dos caras. Ahora se cree. Esta fue la ilustración que hallé en Google. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de 3 tipos de hipocresía. 3 tipos de hipocresía y los tenemos ahí en el boletín. En el boletín puse los 3 puntos y ahí es donde pueden poner también en las líneas los versículos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, 3 tipos de hipocresía. Entonces, el número 1, ahí me equivoqué, debe ser un número 1, número 2 y número 3. Entonces, el número 1 es hacia uno mismo. Y es que primero pensaba ponerlo como número 3 y luego lo adelanté a número 1 simplemente para que no se malentendiera, en el sentido de que como si fuera el más importante. Obviamente la peor hipocresía que uno pudiera hacer es hacia Dios. Antes de eso, pues hacia el prójimo y quería comenzar con hacia uno mismo. Y lo que sucede es de que la hipocresía, a final de cuentas, se trata de engañar, ¿verdad? Se trata de engañar, de mentir a la otra persona para sacar un provecho. Y la palabra hipocresía viene de una palabra que es de lo que utilizaban las máscaras, ¿no? Que utilizaban en los teatros. Ustedes saben, no sé si ustedes han ido tal vez a teatros donde si no es que usan máscaras, se pintan. Haz de cuenta que si han visto de cerquita a los actores, están así pero bien pintados, a veces hasta la boca y así como exagerado a propósito para que los que están bien lejos puedan ver, porque no van a tener pantallas ni nada de eso. Hay otros tipos de teatros que ya no eso, sino que hasta tienen como, algo así grandotote alrededor de su cuerpo para que entonces todavía se vea más desde más lejos. Entonces, entonces prácticamente como el hipócrita es como que se está poniendo una máscara. E interesantemente, hasta puede uno ser hipócrita hacia uno mismo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Y es que si uno realmente se da cuenta, a veces hasta nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y es por eso que me gusta bastante ver cómo en la palabra de Dios que menciona mucho eso de examinarse a uno mismo, de probarse a uno mismo y todo eso. ¿Por qué? Porque entonces tal vez uno dice, bueno, yo creo esto, yo aquello, pero a veces nuestras acciones dicen otra cosa. Entonces si nos probamos, si nos examinamos a nosotros mismos, cómo andamos en nuestra vida, a nuestros hechos, entonces uno puede decir, wow, ¿cómo es que yo digo esta cosa, pero por otro lado ando de esta otra manera? Entonces, no, pues por eso que es muy bueno que nos autoexaminemos, porque uno bien fácil puede entonces uno engañarse a uno mismo. Es por ejemplo como cuando ustedes han escuchado acerca de la ropa, ¿no? La ropa tiene diferentes tallas, ¿no? Y ustedes han escuchado cómo ya hasta le han cambiado a las tallas para que la persona piense que es más delgada. Y dicen que, cuenta, si era 1, 2, 3, ya ni siquiera cómo le ponen en las tallas, dicen que hay hasta talla 0. Pero entonces de una manera que dicen, ay, mira, ahora ya soy talla esto, y eso, todavía aquello, y de repente se dan cuenta que le queda igual que la otra talla, que era más grande, y después se dan cuenta, lo que pasa es que en esa tienda, para que uno se sienta mejor, que ha rebajado, pues le ponen diferente el numerito de la talla, pero realmente es una más grande. Igualmente, ¿verdad? Por ejemplo, si una mujer supuestamente está queriendo atraer un hombre, ¿no? Para casarse con él, pero lo único que le muestra es, por decirlo así, una máscara. Es decir, haz de cuenta que, bien bonita y toda la cosa, y de repente se casan, ¿verdad? Y de repente en la noche de bodas, vea, a quitarse esto y aquello y todo, y paz, y a la mera hora todo así, me la cambiaron, ¿no? O así. Entonces, yo no estoy diciendo que tenga nada de malo, ¿verdad? Que si usted se pinte el pelo, que si usted se tenga que usar una prótesis o que qué sé yo, ¿verdad? Sino es cuando se utiliza, ¿verdad? Para como aventajar a otro, y ya cuando lo caché, ya cuando lo tengo, ya es como, ¿cómo se llama? Cuando se van de pescar, no sé cuántos de ustedes han ido a pescar. Y a veces no se utilizan, ¿cómo se llama? Lombrices de verdad, a veces son de mentira, ¿no? O un pescadito y son así, mira, para que parezca que se está moviendo, para que parezca que está vivo y sopa, para aventajar al pescado. Entonces, es increíble, pero sí existe la hipocresía hacia uno mismo, es decir, el autoengaño. Entonces, por ejemplo, si vamos a Santiago capítulo 3,
Ahora, obviamente, en el autoengaño también uno está engañando a otros, ¿no? Pero es lo que uno piensa, es cómo es posible que uno hasta se engañe a uno mismo. Y sí, o sea, entonces en Santiago, vamos para allá. Santiago, hoy no vino Santiago, o sí, o sea, está Santiaguito, está enfermito, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Entonces, aquí esta exhortación es para aquellos que se creen sabios, pero a la mera hora dicen, no, mira, o sea, realmente una sabiduría verdadera es de esta manera, no de esta manera. Entonces le está explicando esto, ¿no?, a los lectores. Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y pues obviamente van a pensar las personas que se creen sabias, pues no, pues yo creo que yo soy sabio y entendido. Entonces dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces se fijan a qué, mira, sabiduría es realmente si lo puedes aplicar, o sea, sabiduría, pero nada más contenida en tu cabeza, ¿no? Pero dice, entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, hay personas hasta en la iglesia que hasta se pelean, no, que es así, no, que es así, no, que quién sabe qué, todo eso. Y uno dice, y se creen hijos de Dios, ¿verdad? O sea, están peleando por algo que tal vez ellos dicen, es que, o sea, tiene que ser así o acá. Y realmente lo que están mostrando es que realmente no tienen la sabiduría de Dios. Ahora, ahí lo dice, versículo 14. Pero, o sea, se cree sabio, pero en vez de tener una buena conducta, versículo 14, pero si tenéis, ¿qué dice? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os atéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, fíjense cómo es. Otra vez, o sea, es que hay unas personas que se fijan en cuanto a sabiduría, como, mira, esta es de la manera en que debemos hacer este culto, qué sé yo, algo así, o sea, algo que... Y es interesante cómo la palabra de Dios se enfoca mucho en la conducta, que es 24 horas, 7 días a la semana. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, que dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena, ¿qué dice? De misericordia. Entonces, ahora, ¿a quién se le aplica la misericordia? Al que yo creo que se lo merece, o más bien la misericordia es a quien no se lo merece. O sea, es a quien no se lo merece. ¿A poco nosotros nos merecemos ir al cielo? Pues no, nadie. Nuestras obras, ya, la paga del pecado es muerte. O sea, merecemos el infierno, el lago de fuego, la condenación. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo para que Él pagara por nuestras culpas y rescatarnos a nosotros, Él justo por los injustos. Entonces dice aquí, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y luego, ¿cómo dice ahí? Sin incertidumbre. ¿Y cuál es la palabra que estamos viendo el día de hoy? Dice, ni hipocresía. Entonces sí, una persona puede sentir que está llena de sabiduría, o sea, ella realmente pensar que está llena de sabiduría, y dice, no, hombre, ¿cuál? Es animal, diabólica y terrenal. Pero entonces, ¿cómo dice? ¿Pero qué pasa? Porque puede llegar la persona a creérsela. Hay unas personas que dicen así, que después de que te dices muchas veces una mentira, y hasta te la crees tú. Así. Entonces, y eso es cierto, que hasta unos dicen que haga uno eso. Dicen que uno se ponga en el espejo, digo, los psicólogos o qué sé yo, dicen, y tú dices, qué chulo soy, qué guapo soy, quién sabe qué. Y uno está así todo así arrugado y todo con pelo mal y todo, pero ya después de que uno se engañó a uno mismo, ya, o sea, uno ya se va bien campante, ¿verdad? Y todo así, con una autoestima acá. Entonces aquí es interesante como al final del versículo 17 dice, ¿verdad? Sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para
aquellos que hacen la paz. Acuérdense, el evangelio, una de las maneras que se le llama al evangelio de Jesús es el evangelio de la paz. Es bien bonito. Y el otro versículo, hablando de este primer punto, acuérdense, ese versículo que acabamos de leer, apúntenlo ahí en sus boletines, ¿verdad? Para que se acuerden y lo tengan ahí. 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. 2 Timoteo 3:13. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué dice? De mal en peor, engañando. ¿Y qué dice ahí después de eso? Y siendo engañados. ¿Se fijan? Engañan, pero también son engañados. Es por eso que una persona, cuando uno trata a veces de decirles, mira la Biblia esto y la Biblia aquello, y mira, o sea, tú dónde puedes ver en la Biblia que de repente los cristianos se revolcan y se caen y que quién sabe qué, porque según esto recibieron el Espíritu Santo. ¿Dónde en la Biblia tú lees eso? No, pero es que es así como me toca a Dios, quién sabe qué, todo eso. O sea, algo completamente ajeno a la palabra de Dios. Pero no nada más se engañan, sino se engañan a sí mismos. Entonces, por eso es bien importante ver que sí existe, y aquí está en la Biblia. Dice: mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada vez, acuérdense que aquella persona que no cree en la verdad, ¿cuál es la otra opción de creer? Pues la mentira. Y eso es en todo. O sea, me refiero en todo tipo de temas, no nada más religiosos, sino en cuanto a la vida, en cuanto a cómo tratar a los hijos y cómo tratar a la esposa y cómo, o sea, todo, el trabajar, en todo aplica. O sea, si usted llega a no creer la verdad, va a creer la mentira, porque andamos ahí de melón y sandía. Entonces, por eso es bien importante. Es por eso que en Tesalonicenses, ¿no? Dice, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad?, que entonces tenían los ojos cegados, ¿verdad?, por el espíritu de estupor y todo eso, para que crean en la mentira. ¿Quiénes los que no creyeron la verdad? O sea, entonces, porque o si no crees en la verdad, pues vas a creer en la mentira. Entonces, bien importante. ¿Cómo se llama? Mi suegro me dice, Jenny, que como mi suegro, cuando de repente alguien venía diciendo, mira, en esta revista se dice esto y esto y esto y esto. Y que mi suegro simplemente decía, pues yo leí en otra revista que no era cierto. Así de fácil, ¿no? O sea, como diciendo, pues, ¿cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu base? ¿De dónde sacas todo esto como que si fuera verdad? ¿Ya? Si dices tú, esta revista dice esto, pues yo fácilmente te saco otra revista que diga lo contrario, ¿no? Pero ya la palabra de Dios, ¿ya? ¿Quién la puede, verdad? Contrariar. Entonces uno puede ver cómo se engañan, pero también son engañados ellos mismos. En Mateo, vamos a irnos a Mateo, ahora al punto número 2. Al punto número 2 es cuando ya uno quiere engañar al prójimo. Entonces, Mateo capítulo 6, vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Aquí me voy a saltar hacia unos versículos nada más para ver la parte donde dice de hipocresía. Aquí está enseñando Jesús, acuérdense que es parte del Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5, 6 y 7. Entonces nada más voy a leer unos versículos de aquí. Dice Mateo 6, el versículo 2. El versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Y cómo dice? ¿Cómo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles? ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Vea? ¿Querían ser alabados? Pues ya fueron alabados, ¿vea? Y hasta ahí quedó. Pero entonces, ¿cómo es? Como cuando des limosna, ¿vea? Así, o sea, mira, tanto, y que se escuche, ¿verdad? Claro, que mucho dinero, ¿verdad? No, hombre, pues nada más estaba yo dando, ¿cómo se llama? $1, pero hice un cambio de ¿cómo se llama? De centavitos, ¿sí? Que claro, mira el hermano, y a todo lo que ofrenda, y igual, lo que le sobraba. Entonces dice, no sean como los hipócritas. Entonces Jesús, ¿verdad?, lo menciona ahí, porque lamentablemente también en aquel entonces se practicaba mucho lo que es la hipocresía, sobre todo por los fariseos, escribas, etc. El versículo 5 ahí mismo, pero Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles. ¿Para qué dice? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, eso es que quiero que aclarar algo. Acuérdense, la hipocresía está en el hecho, no de que lo está haciendo, sino por qué lo está haciendo. Es decir, obviamente, por ejemplo, si hay una persona que está limosneando y está en la calle, está en un lugar público y uno lo quiere bendecir, pues obviamente se va a ver. Así como la pobre viuda que echó 2 blancas. Pues estaba a la vista de todos, tanto así que hasta Jesús dio una enseñanza acerca de eso, ¿no? Pero es el por qué lo hace uno. Entonces, o sea, si alguien te ve, pues ya es cosa, ¿no? Porque donde en el área en que estás. Pero es la intención de uno. Ay, para que me vean, ay, para que, o sea, vean que soy bueno, ¿verdad? Que no me lo salté. Y nada, le puse unos tornillos ahí o algo. Y no, entonces es la intención con la que se hace. Entonces esto lo digo, por ejemplo, porque ahí dice en el versículo 5, eso, por ejemplo, cuando estamos orando, pues obviamente aquí estamos orando en público. Es decir, estoy tal vez yo orando, otro hermano está aquí orando o algo así, pero no lo está haciendo para ser visto por los hombres, sino porque le toca dirigir la oración. Entonces igualmente es la intención con la que se hace. Pero y sí les quería decir, porque ustedes pueden ver el contexto y ya lo hemos mencionado antes. Lo que pasa es que ellos, cuando lo hacían en las sinagogas, o me refiero a los fariseos, o en las esquinas de las calles, era lo que supuestamente era su oración privada. O sea, ellos no lo estaban dirigiendo a nadie. O sea, ellos lo estaban, Señor, ¿se acuerdan como el fariseo? Oh, gracias Dios, porque no soy como como los demás hombres, esto y aquello, yo doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces. O sea, eso era supuestamente su oración privada. No estaba dirigiendo la oración a nadie. Entonces, es realmente tremendo. O sea, que la hipocresía puede llegar a tal extremo que se ve hasta, chistoso, pero se ve raro. O sea, ¿cómo es posible que la persona no se dé cuenta que se ve ridícula? Entonces aquí ya después ustedes pueden ver cómo lo dice, cómo debe uno dar limosna y cómo debe uno orar, de las oraciones privadas. Y luego ahí mismo el versículo 16. El versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros. ¿Cómo? ¿Qué dice? Como los hipócritas. Estoy en el versículo 16 del capítulo 6. Dice, porque ellos, o sea, los hipócritas, cuando ayunan, dice, demudan sus rostros. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Verdad? Les gusta que las personas se den cuenta, ¿verdad? Que ellos están ayunando, ¿verdad? Para que los elogien, para que digan, ay, este sí es un santo, ¿verdad? Ay, este no sí ora, ay, no, esto, o sea, no. Me acuerdo que una vez yo no comí por 3 días. Pero yo no lo estaba haciendo para ayunar, es decir, yo no lo estaba haciendo con el propósito de orar y todo eso, simplemente lo estaba haciendo para ver si las aguantaba. Y sí pude, pero los primeros días, ya después del tercer día, si uno aguantó el tercer día ya puede aguantar, pero entonces eso se les decía a las personas, estoy ayunando, pero no estoy no me elogien ni nada, sino no estoy viendo para ver si aguanto. Pero sí, digo, porque es cierto, no es cierto que de repente como que la comida lo controla uno, de que, ay, ya tengo hambre, ay, el hermano predicador, a ver si no se tarda en predicar porque ya tengo hambre, ya tengo ahí unas pupusas, tengo ahí unos chicharrones, comida cubana, yo ya probé la comida cubana, genuina y todo. Hermanos, en serio, entonces ellos tienen que probar la comida genuina mexicana, de El Salvador, que de Colombia, que de Nicaragua, que de aquí están nuestros hermanos. Entonces ahí mismo el capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Mateo 7, a ver si lo tengo bien, del 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Dice, o ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego, ¿cómo dice? Dice, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces otra vez esto es, entonces vimos que los primeros ejemplos que vimos en cuanto a hipocresía hacia el prójimo era pero para que lo alabaran, vea, que lo alabaran, era el propósito, ¿no? No que realmente hacer la voluntad de Dios. Y aquí entonces ya vemos que es en cuanto al juzgar. O sea, que es hipócrita ¿en qué sentido? En que está mostrando como que si él está muy bien delante de Dios, con el derecho de andar regañando a otro, o sea, cuando él mismo tal vez está haciendo lo mismo. Entonces, o algo peor, porque yo digo por la viga. Entonces, muy importante, esto es ya cuando la persona entonces se siente está mostrándose muy santo y todo eso, como para entonces derecho de andar regañando a medio mundo. Y luego está Mateo 23, vamos para Mateo 23. Ahora realmente es todo el capítulo, es que tiene varios ejemplos. Yo creo que es uno de los capítulos que más viene la palabra hipócrita. Mateo 23. Rápidamente veamos los ejemplos. Ahora, en los ejemplos que él muestra, ahí nos damos cuenta en qué cosas eran hipócritas ellos. Entonces son varios ejemplos. Mateo 23, vamos a leer, versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. ¿Por qué? Porque estaban leyendo de la palabra de Dios. Dice, y hacedlo. Más que dice, no hagáis conforme a sus obras. ¿De quién? De los escribas y los fariseos. Porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. O sea, como están leyendo en la Biblia, obviamente sí sigan lo que están diciendo. Pero están, Pero no están practicándolo. Entonces, no sigan su ejemplo, nada más lo que están diciendo de la Biblia. Dice, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y se extienden los flecos de sus mantos. Se supone que era uno más religioso por eso. Es como que si yo tuviera una bibliota, ¿no? En el día de hoy no sería tal vez algo así, bien arropado hasta aquí y allá y acá en doble corbata, ¿cómo se llama? Con una bibliota así, ¿verdad? Y así todo, y así. Entonces imagínense algo así, ¿no? Dice, para ser vistos. Y luego dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las filas, vea. Dice, dice, primero dice de las cenas, ahí estoy yo. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí no es sinagoga, entonces no se preocupen. Las primeras sillas en las sinagogas. Acuérdense que porque en las sinagogas eran un lugar de honor. Versículo 7. Otra vez también para mostrar que realmente querían obedecer a Dios y realmente era pura pantalla. 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, vea. El día de hoy, vea, quieren que les llamen Monseñor, ¿verdad? Y de otra manera reverendo y así un montón de cosas. No, a mí nada más llámenme hermano, vea. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro. Es lo que significa Rabí, maestro. Dice, el Cristo. Y todos vosotros, ¿qué dice? Sois hermanos. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora sí quiero comentar algo para que no malentiendan, tampoco vea lo que dice aquí. Se está refiriendo en un uso exclusivo como especial. Es decir, en la palabra de Dios ustedes pueden ver que si llegan a decirles padres a sus padres, aún después de esta cita, o sea, los padres terrenales, o cuando el apóstol Pedro está hablando de sus padres, pero en el sentido de dónde ascienden, o de dónde desciende, perdón. Eso no tiene nada de malo, se lo está refiriendo en el sentido así como alguien muy cerca a Dios más que cualquier otro hombre, ¿no? Igualmente maestro, en la palabra de Dios después habla acerca de maestros y todo eso, que ya debemos ser maestros y cosas así. Pero otra vez, entonces aquí se está refiriendo de una manera así, como dice aquí, uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces está dando a entender, o sea, que ponen a la persona como algo más especial que los demás.
Y por ejemplo, es por eso que yo les digo, como cuando dice Jesús, vea, que van a venir falsos cristos y falsos profetas, acuérdense que la palabra Cristo significa ¿qué? Significa ungido. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos estamos ungidos con el Espíritu Santo. Pero el día de hoy se utiliza mucho esa palabra, no para acomodarse y como hacerse pasar como por igual que los demás, sino dice, este es ungido del Señor. Como va a entender, como más especial que los demás. Entonces, esa es la manera en que para nada. Entonces, sí, entonces falsos cristos también, pues la palabra Cristo significa ungido. Entonces, hay muchos que ustedes no escucharán, ay, mira, ahí viene el Cristo. Pero con el hecho de decir, ahí viene el ungido, ahí con eso están diciendo lo mismo, nada más que en español. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que veamos a qué se está refiriendo aquí Jesús. Versículo 10 dice, versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces se fijan de una manera especial, maestro con así mayúscula. Versículo 11, el que es mayor de vosotros, ¿qué dice? Sea vuestro siervo. O sea, el que quiere así como, pues más siervo de todos, ¿no? Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, por Dios. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, ¿y cómo les llama? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros y dejáis entrar a los que están entrando. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, ¿qué dice? Hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Antes de que se me olvide, los quiero decir, hay unos, por ejemplo, hermanos, el día de hoy, lamentablemente lo voy a decir, pero ni modo, que se comportan mucho de que muy evangelistas, evangelizando aquí y allá y todo eso, y nada más le andan pidiendo dinero a medio mundo, pidiendo prestado, según esto. Piden prestado, pero sin querer pagar. Entonces, por eso acuérdense que yo tengo un folleto, ¿verdad?, que dice qué hacer a la hora de que me andan pidiendo prestado, ¿no? Entonces, sí, o sea, lamentablemente es así. O sea, que por un lado, entonces yo siento, ¿por qué no cambian su vida? ¿Por qué no se enderezan? Porque es año tras año y tras año y hacer lo mismo. Entonces, lo único que puedo pensar es, cabe en esto. Haz de cuenta que son muy buenos en esto para justificar lo malo. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, cuidarnos de eso. Porque es otra cosa que también el Jesús le estaba diciendo todo esto para advertirles de ellos, ¿no? Entonces, porque fíjense qué malo que dice ahí el versículo 14, qué feo lo que dice el versículo 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacían feo? Devoráis las casas de las viudas y como pretexto, o sea, de hacer eso malo, hacéis largas oraciones, ¿verdad? Por esto, ¿qué dice ahí? Recibiréis mayor condenación. O sea, entonces se ve muy santo y todo eso para aprovecharse de los demás. Ya no nada más para que los alaben, sino para hacer cosas malas. Y a los que más necesitan. Acuérdense que nosotros tenemos que ayudar más que nadie. ¿A quién? A las viudas y a los huérfanos, ¿verdad?, en sus tribulaciones. 15, versículo 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así hay, por ejemplo, hay predicadores el día de hoy que nada más andan evangelizando aquí y allá, y una vez que los tienen así encerrados, ustedes son hijos del diablo, y que quién sabe qué, que no hacen esto, y que yo te vi que estabas ahí con un mono de Disney, o sea, y que tenías un Winnie the Pooh, ay mira, tenías un esto y aquello, y ¿eso qué? O sea, hace cuenta, no sé si ustedes han visto, pero hace cuenta que juzgan y que, usted tiene Colgate, usted tiene Tide, esos son de marca de Procter & Gamble, y esos, no, que esos son del diablo, y quién sabe qué, y ellos han hecho pacto y hacen sacrificios. Hello Kitty, no, Hello Kitty es de lo peor. No, hombre, es un Hello Kitty, es una viejilla. O sea, bueno, perdón. Digo, es una, no para menospreciar, sino en el sentido de que la están poniendo a ella como que ha hecho pacto del diablo y que sacrifica hijos. Y esa es una viejita, es una anciana, es oriental, no me acuerdo si es china o japonesa, pero la han mostrado y haz de cuenta ya está ancianita y la ponen y dibujando el Hello Kitty, haz de cuenta tal y cual. O sea, es ella la que originó eso. Pero haz de cuenta que salen unos cuentos, pura mentira, hermanos, pura mentira. Y luego yo desbaraté el mono, ¿verdad?, que era de Disney, y después estaba ya vivo todavía y ya no tenía pilas y unas cosas
Digo, si todo eso fuera cierto, no, hombre, yo estaría bien endemoniado yo. Digo, en el sentido de con cuánta cosa, o sea, uno vive. Y luego los argumentos, muchos de los argumentos que dicen son bien mentirosos, bien, porque uno sabe la historia. Es decir, por ejemplo, Winnie the Pooh ni siquiera era de Disney. Disney después compró Winnie the Pooh. La Pocahontas, o sea, Pocahontas existía antes de que existiera Disney. O sea, y un montón de cosas. Pero es que les gusta controlar a las masas y eso. Entonces es como estos. Hacen un prosélito, hacen mar y tierra para agarrarlo, y una vez que lo agarran lo hacen dos, ¿qué dice aquí? 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y así los tratan. Todos son unas bolas de ovejas negras, quién sabe qué, y descarriadas y así. Imagínense si así tratan a sus a los que van. Ahora imagínense los otros. Versículo 16. Aquí Jesús le está diciendo a ellos: ¡ay de vosotros! ¿Qué dice? Guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y dice el versículo 17: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, nada es, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y todo eso lo está diciendo porque con eso nos da a entender algo que ellos practicaban, los escribas y fariseos. Es decir, cuando ellos querían que las personas les creyeran y hacer un contrato, qué sé yo, algo así: oh, sí te lo pago, mira, yo juro por el altar que te lo voy a pagar. Y a la mera hora no pagaban. Y decían: oh, mira, y juró por el altar. Y ellos decían: no, al cabo que el altar no existe, porque yo no dije por el dinero del altar, yo dije por el altar. O sea, si se fijan, o sea, hacía unas trampotas. Es como aquel que dice: no, sí, yo te lo voy. Y ponen, ¿cómo se llama? Una crucita, un changuito, ya. Pon changuitos atrás, así con eso ya te justificas si no pagas, o qué sé yo. Y luego, entonces de cuenta que lo mismo era eso, eran sus changuitos. Era decir que estaban, ¿cómo se llama? Que no, es que yo juré por el templo, no por el dinero. O no, yo juré por esto, no por aquello. Así, o sea, se zafaban. Ah, no, pero tú sí juraste por la ofrenda, entonces tú sí eres deudor. Y yo lo conté porque había tanto. Ay, sí. Entonces, cosa. Versículo 20, él continúa con esos ejemplos, Jesús. Dice: pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Versículo 21. Y el que jura por el templo, jura por él. ¿Y qué dice? Y por el que lo habita. Hablando, y lo dice en singular porque dando a entender Dios, ¿verdad? Versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Están jurando, están dejando quedar en mal hasta Dios mismo. Y es cierto, no es cierto que así son todos esos predicadores. Y yo los he tenido enfrente de mí, diciéndome mentiras, supuestamente que me van a adivinar cosas. No, bueno, obviamente ellos no dicen te voy a adivinar, sino yo te profetizo y yo te digo, mira, no, Dios me dijo que tú esto, Dios de aquello y todo eso. Puro, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Ya, charlatán, sí, puro charlatán. Es como los que andan ahí en medio del, ¿cómo se llama? Del mall, ahí, te leo la palma de la mano, ¿verdad? Y luego, ¿tienes 2 hijos? Pues sí, aquí están. Ahí sí. Hermanos, nunca hagan nada de eso, ¿ok? No practiquen, no lo escuchen, no anden ahí que con los horóscopos, nada de eso. Bueno, los de Durango sí, pero no es cierto. No, saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Toda esa cosa de magia, todas esas cosas del diablo y todo eso, aun y cuando sean, ¿cómo se llama? Que no sea cierto en el sentido de que no tengan poder y todo eso, como quieren están haciendo, no lo están haciendo en el nombre de Dios, lo están haciendo en el nombre del diablo, aunque ellos digan, y llegan a utilizar el nombre de Dios, ay Dios, y Dios te bendiga, y que quién sabe qué, y todo eso. Entonces los predicadores, hay predicadores que se creen profetas y todo eso, y dicen cosas y mentirotas. Pero yo digo, si tú quieres decir mentira es una cosa, pero que digas una mentira en el nombre de Dios, oh, wow, o sea, por eso digo, para que una persona haga eso, en serio que tiene que estar también él mismo engañado o no. Como dice, siguen engañando y siendo engañados. O sea, ¿qué tan engañada y qué tan perdida puede estar una persona que hasta se la cree que lo que está él diciendo es de palabra de Dios y todo eso? Y ahora, acuérdense que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento,
Dios mismo le dijo a Israel que hay veces que Él a propósito iba a permitir que un falso profeta dijera algo y se hiciera realidad. Pero después ese falso profeta iba a enseñar cosas mentirosas, como vamos a adorar a Baal o qué sé yo, otra cosa, o sea, que no era de Dios. Y voy a permitir eso para probarlos, si realmente me aman de verdad o no. Entonces por eso les digo, porque no quiero que entonces alguien diga, bueno, pues a mí sí me dijeron y sí resultó verdad, y todo eso. No, pero acuérdense, o sea, Dios puede permitir eso y aquello para ver si sí o si no. Usted realmente ama a Dios, porque acuérdense que el amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? Aquí, en la palabra de Dios. Es por eso que es bien importante leerla, estudiarla, comprenderla y aplicarla. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Acuérdense, todavía estaban bajo la ley. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, que dice, blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, porque acuérdense que en la ley es que Dios va a visitar a la maldad de los padres hasta tercera y cuarta generación. Dice aquí, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí lo vamos a detener, de Mateo 23. Entonces uno puede ver, o sea, aquí está bien claro, o sea, no podemos negar entonces que a Jesús, vea, Él aborrecía la hipocresía. La aborrecía bastante, y como dice él, son condenados los que practican la hipocresía. Y luego vamos a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Primera Timoteo 4 del 1 al 3. 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a salir de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, ahí está la palabra, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, y así, o sea, son personas que controlan mucho a las personas, y que no esto, y que no aquello, y que no aquello, y que cosas que ni siquiera la palabra de Dios menciona. Acuérdense que hasta el mismo apóstol Pablo, que lo vimos el miércoles pasado, hasta el mismo apóstol Pablo, él diferenciaba claramente cuando era mandamiento del Señor y cuando no era mandamiento de él, o cuando era una sugerencia de él, o sea, una cosa de prudencia, de que para provecho de vosotros, pero que no era mandamiento del Señor, que no era para tenderos lazo. Entonces, si hasta el mismo apóstol Pablo, él hacía diferencia, podría ser muy sabio sus palabras y todo eso, que no hay duda, pero aún así no podía él decir, este es mandamiento del Señor, por lo tanto, él no lo aplicaba como mandamiento del Señor. Entonces, igualmente el día de hoy, hay que hacer diferencia entre sí, tal vez sea muy prudente, muy sabio hacer y todo eso, pero no es mandamiento del Señor, entonces no lo trates como mandamiento del Señor. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Aquí vemos como una de las razones por la que se hace la hipocresía es para
aprovecharse de los demás. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3. Dice, y por avaricia harán, está hablando de falsos profetas, falsos maestros, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿De qué manera? Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Con palabras fingidas, vea. Y eso es lo que está haciendo un hipócrita. Un hipócrita está fingiendo ser algo que no es. Pero ellos, aparte, para sacar provecho, se harán mercadería de vosotros. Vea. Mira, compra esta rosita, esta rosa, vea, en nombre, esta rosa está bendita, vea, y tú vas a nombre, vas a sentir esto y aquello. Hay ¿cómo se llama? Hasta hay un programa. Es la rosa y puras cosas, vea. ¿Cómo es posible? Están enseñando pura idolatría. Y los de la tele son cómplices, lamentablemente, son cómplices de andar enseñando mentira. O eso de que agua bendita, que aceite bendito, que mira esta piedra vino de Belén y quién sabe qué, y luego se lo ponen en una crucecita, y yo desde que tengo esta crucecita que compré, ¿verdad? en ¿cómo se llama? QVC o qué, ya me siento más cerca de Dios, ¿verdad? Siento que Dios me contesta más las oraciones, y unas cosas, y la gente, yo quiero una, me dicen quiero dos. Entonces, wow, y aquí dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermano, deje de sufrir. Y luego Judas 16. Judas 16. Digo 16 porque nada más es un solo capítulo, entonces es versículo 16. Judas 16. Judas 16 está hablando de lo mismo que el apóstol Pedro está hablando de los falsos maestros y falsos profetas. Versículo 16 dice, de Judas está antes de Apocalipsis, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según, ¿qué dice? Sus propios deseos, cuya boca habla, ¿qué dice? Cosas infladas. ¿Y qué más? Adulando a las personas para sacar provecho. ¿Se acuerdan de lo que les decía de esa persona que le gusta andar pidiendo dinero y no pagar? También son así. Haz de cuenta que estoy así como si nada, ¿verdad? Yo nunca lo saludo, nunca ando tratándolo como amigo ni nada, pero de repente me acerco. Hermano, ¿cómo está? ¿Quién sabe qué? No, yo lo había visto, pero no nos habíamos saludado. Y hacen así, ¿en qué esté trabajando? No, pues en esto, aquello y todo, hasta que le saca dinero. O sea, realmente, se está mostrando como amigo, pero para realmente aprovecharse. Entonces, no se dejen, hermanos. Y entonces, bien importante, ¿verdad? Pero lamentablemente, entonces si utilizan entonces una imagen santa, soy hermano de la iglesia de Cristo, qué sé yo, y no, está mal. Entonces, como dice aquí, adulando a las personas para sacar provecho. Y el último, el número 3, hacia Dios. Es decir, vimos hablando hacia la hipocresía, hacia uno mismo, hacia el prójimo y ahora hacia Dios. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, voy a leer el 44 al 51. Mateo 24, del 44 al 51. Fíjense lo que dice aquí. Aquí está Jesús, ¿verdad? Hablando de estas palabras, dice, si lo tienen ahí, Mateo 24, 44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? A un siervo fiel, ¿verdad? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿qué dice? Mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas, ¿verdad? Porque él solamente se portaba bien mientras estaba ahí el Señor, ¿verdad? Pero si no estaba su Señor, sea al cabo que tarde, cuando llega, entonces ahí sí, ¿verdad? Y aquí dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo he escuchado, hermano, así personas hablar conmigo que dicen, no, mira, yo voy a hacer esto, mira, cuando ya venga el Señor, ahí me voy a arrepentir. Así de plano lo dicen, ¿sí? O sea, con un descaro. Hombre, ahí me voy a arrepentir y todo eso. Demasiado tarde. Por eso que en Apocalipsis donde dice, no, el que es injusto sea injusto todavía. El que es bueno sea bueno, ya está determinado quién es quién y todo eso. O sea, no pueden engañar a Dios. Otra vez, eso no significa que el que realmente se arrepienta de veras. Entonces Dios no considera eso, obviamente. Si alguien está, por ejemplo, en death row, o sea, que lo van a fusilar o lo van a matar, digo, ya no utilizan fusibles, obviamente, pero y se arrepiente y se arrepiente de veras. Y hay unas personas, hasta yo he escuchado que unos que sí, que no le creían y todo eso, y de repente lo sacaron, o sea, porque algo, tal vez el ADN o qué sé yo, la cosa es que se descubrió que no era, o sí se portó súper bien y salió y siguió portándose súper bien, o sea, se dio cuenta que sí era. Eso sí, hay muchos casos que hacen lo contrario. Entonces por eso digo, si Dios sí sabe, ¿verdad? Pero si ya la persona está planeando el seguir portarme mal y al final, me voy a arrepentir. Eso es como la persona que una vez me dijo cuando estábamos más chavo yo, más chavo, bueno, cuando estaba chavo, o sea, ahorita ya no está chavo, y alguien decía, había así varios que no eran bautizados, ¿ya? Entonces decía, no, pues entonces yo voy a hacer lo que quiera y ya cuando hice lo que quise me bautizo. O sea, no, eso también está mal, estás ya planeando hacer mal y luego justificarte de esa manera. Eso es hipocresía. Entonces en el caso de él, como dice, mi Señor tarda en venir, y empieza a hacer realmente lo que es él. Pero entonces, ¿contra quién está siendo hipócrita? Pues contra Dios, ¿verdad? Contra Dios, porque él está haciendo las maldades acá, pero es contra Dios, porque dice, no, ya cuando venga mi Señor y todo. Es como aquel que trabaja muy bien cuando el Señor está ahí, el jefe, ¿no? O están aquí pintando, o está cosiendo, ¿verdad? O está con el jardín o algo, o está y así, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Viene el jefe y no. Y de repente ya se va y, como estamos platicando en Facebook, que quién sabe qué es. Realmente ni siquiera está haciendo el trabajo, ¿no? Entonces es bien importante, acuérdense que la palabra de Dios dice que no sirvamos al ojo, ¿verdad? Es como los que nada más quieren agradar a los hombres, sino que hagamos todo, ¿verdad? En el nombre del Señor, para agradar a Dios, es a Él a quien servimos. Y luego Lucas 12, ahí mismo en el punto número 3, ahí pongan esta cita. Lucas capítulo 12, el 1 al 3. Lucas 12, 1 al 3. Lucas 12, 1 al 3 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? Entonces, guardaos. Entonces significan cómo él lo enseñaba, no nada más para enseñarles a los fariseos cómo andaban mal, sino también para advertir a los demás de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Versículo 2: porque nada hay encubierto, que dice ahí, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Yo no sé cuántos de ustedes vieron, ya se me olvidó si era Date Night o quién sabe qué, que era el caso de un pastor metodista que a la mera hora sí, o sea, se veía muy así que muy bueno y toda la cosa, pero a la mera hora ya después se descubrieron
Y para hacerles así corto lo que pasó o lo que descubrieron, es que sí, o sea, quedó como culpable de la muerte de su primera esposa, de su segunda esposa, y fue la hija de la tercera que ya mero iba a ser, o sea, que fue la hija la que dijo, no, yo no quiero que mi mamá acabe como las otras. Y ahí se hizo la investigación y todo eso, y sí, entonces ahí dijeron, o sea, es como un lobo vestido de ovejas, ¿no? O sea, bien feo, ¿no? Entonces es bien importante, vea. O sea, dice, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, versículo 2, ni oculto que no haya de saberse. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿verdad? Proverbios 15:3. Hechos 5, y con eso terminamos. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Un ejemplo que tenemos ahí de hipocresía. No se menciona la palabra hipocresía, pero acuérdense que el hipócrita trata de engañar, de mostrar una imagen mentirosa, o sea, que no es verdad. Entonces, con esto terminamos este ejemplo. Hechos 5, del 1 al 11. Significan ahí que es Ananías y Zafira. Nadie aquí se llama Ananías o Zafira. Se dice, no, hombre. Dice el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora ahí no lo menciona, pero más adelante lo menciona, de que la manera en que lo que él estaba diciendo, mira, esto es todo, vea. Esto es todo, vea. Por ejemplo, yo vendí una casa, costó 100,000 y aquí traigo los 100,000. Eso fue lo que costó, pero que realmente haya sido 200,000 o qué sé yo, o sea, más adelante se entiende eso. Ahora, uno dice, ¿por qué lo habrán hecho? Yo creo, por lo que dice el capítulo anterior. El capítulo anterior, los últimos versículos, dice lo que hacían los hermanos, ¿no? De que vendían hasta sus casas y heredades y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles y se repartía cada quien según su necesidad. Pero fíjense lo que dice el versículo 36 y 37 del capítulo 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿quién? Bernabé, que es el nombre por el cual más lo conocemos. Es algo que lo habían puesto los apóstoles. Bernabé, dice que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces primero se dice cómo lo hacían varios hermanos, ya después se especifica como quién. ¿Y ustedes creen que ganó una buena reputación o no? Pues sí, otra vez, era algo público. Ahora, él no lo hizo, ¿verdad? Para que vean que sean buenos, para que me pongan por sobrenombre Bernabé o qué sé yo, sino él lo hizo porque era de verdad, de corazón, ¿verdad? Pero pues entonces sí, los demás que lo vieron, no, wow, vamos a ponerle Bernabé, hijo de consolación, o sea, él es tan bueno y todo. Entonces ya imagínense los demás, ay mira, o sea, mira cómo lo tienen acá y todo eso, pues yo también quiero tener esa buena fama, ¿verdad? Yo también quiero tener, o sea, que me vean así, o sea, qué bonito, o sea, de sentir. Entonces es lo que uno asume, ¿no? Que tal vez pasó. Entonces dice aquí, vea, el versículo 3, ya que él trajo el precio y todo, vea, dando a entender que era todo con lo que había ganado la venta de la casa o eso. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Por eso aquí lo puse en el punto número 3. Aunque ahí tal vez podría engañar a los hombres, no podía engañar a Dios, pero aquí claramente lo menciona como que esto Dios lo está tomando para él, contra él. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola, o sea, la casa, no te quedaba a ti, o sea, tú podías hacer con esa casa y nadie te estaba presionando que la vendieras, o sea, tú, o sea, y no te íbamos a ver como con malos ojos porque no la vendías, no, o sea, eso es cosa tuya. Y vendida, no estaba en tu poder. Igualmente, si tú lo hubieras vendido y no nos hubieras dado nada, pues eso es cosa tuya, o sea, eso es tuya, eso es tu propiedad, o sea, ¿eso qué? Pero ¿qué pasa? O sea, quiso hacer este engaño, esa hipocresía. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Sino a Dios, ¿verdad? Dios lo toma
personal, ¿verdad? Cuando entonces uno quiere entonces hacer cosas así en la iglesia. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice? Cayó y expiró. Y vino un gran temor, ¿qué dice? Sobre todos los que lo oyeron. ¿Habría después más personas que querían hacer la misma treta? No, sí había. Bueno, ahorita vengo. No venías con la ofrenda, ahorita vengo. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, ahí también tenían ahí los jóvenes, y se lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Entonces ahí se pueden ver cómo Ananías había hecho eso. Mira, vendimos en tanto y aquí está todo. Y ella dijo: sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar a quién? Al Espíritu del Señor. No significaron, pero cuando menciona eso de mentir, y de mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo y tentar al Espíritu del Señor, se menciona la deidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. ¿Y qué dice? Y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, ¿qué dice otra vez? Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, Dios quiere cristianos de verdad. O sea, no cristianos hipócritas. Dios quiere cristianos de verdad. Ahora, ahí lo pudieron ver, con sus propios ojos la condenación hacia ellos. Tal vez hoy no pase eso, pero tal vez hasta nos convendría que pasara. Me refiero en el sentido de que de repente viéramos algo así, porque entonces en los demás ¿qué? Crecería nuestro temor a Dios, crecería nuestra reverencia, nuestro amor para con Él, o sea, ver que las cosas son en serio. Entonces sí, o sea, no nos esperemos hasta el día del juicio para a ver si funciona mi hipocresía o no. O sea, la hipocresía no funciona, ni el de hacia uno, ni el de hacia el prójimo, ni el de hacia Dios. Entonces es bien importante que seamos verdaderos cristianos. Gracias, pues Dios los bendiga. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no se ha entregado, ¿verdad? No crea que entonces porque no se entregó entonces se va a salvar. O sea, porque pues no soy hipócrita por eso. Porque cuántos no dicen, bueno, yo no voy a la iglesia para no ser hipócrita. O sea, que te vas a perder sinceramente. Entonces no, o sea, tú tienes que imitar el ejemplo de los que sí están haciendo el bien. Como dice Pablo, ¿verdad? Imítenme a mí así como yo imito a Cristo, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie e invitar, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere, ¿verdad?, entregar su vida a Cristo, quiere bautizarse, puede pasar al frente cuando el hermano se lo indique. O si es una persona, ¿verdad?, que necesita reconciliarse, también lo puede hacer, pasar al frente y decirnos su decisión. O si es alguien, ¿verdad?, con unos hermanos, ¿verdad?, que acaban de venir y quieren poner membresía, son fieles y todos son de la iglesia de Cristo, pero simplemente para añadir membresía y que todos los conozcamos, orar por ellos, también puede hacerlo cuando el hermano se lo indique. Gracias, Dios los bendiga.